Ahora recibimos a Edgardo Dainoto, a quien saludo, el presidente de Hombre Nuevo, porque nos ha sorprendido el 10º informe del SEMAIS con los pequeños que no tienen casa. Y la verdad que la llamada del Papa Francisco a convertirnos a los pobres es porque sabe el Papa, como nosotros, devotos de Teresita, el gran devoto de Teresita, que entre los pequeños y los humildes Dios se mueve como los piojos, digamos, en la cabeza de los pobres, digamos, ¿no? Está en su hábitat. Así también nosotros queremos aproximarnos más y más al mundo de la pobreza con el compromiso de mirarla con realidad, de asumirla con grandeza, de proponerla con profetismo y de cargar en lo que más podamos desde Hombre Nuevo con nuestra acción también comprometida en ese sentido. Edgardo, muy buen día, feliz día de Santa Teresita. Feliz día, padre, muy buenos días a todos. El dato fuerte de este llamado a la conversión que golpea junto a los datos de la pobreza en la Argentina que ayer ha publicado el INDEC es que, y al que nosotros hacemos mención ahora, hay 2 millones de viviendas que no son habitables, donde viven entre 6 y 8 millones de personas, Edgardo, y el informe dice mucho más en esta 10ª entrega del SEMAIS. Contanos. Sí, hemos puesto el foco en las casas de los argentinos, ¿no? Las viviendas que tenemos, y hemos dado con números bastante dolorosos. Por supuesto, siempre en un ámbito donde hay muy pocos datos, hemos tenido que actualizar con encuestas actuales el viejo censo ya de 2010, que es el único vigente, pero que por la riqueza y seriedad de su constitución sirve para imaginarse lo estructural. Y damos con problemas estructurales, justamente, así los define la doctrina de la Iglesia, en el sentido de que son permanentes, son crónicos y masivos, ¿no? Abarcan a muchos millones de personas. El dato más relevante es que de las 13 millones de casas, de habitaciones, de departamentos, casillas que hay en Argentina, 2 millones no son habitables por distintos motivos. En algunos casos porque les falta lo mínimo para ser confortables, como es no tener baños o no tener piso, o directamente casillas y ranchos. 2 millones. Y justamente en esos 2 millones de personas hemos estimado que viven hacinadas entre 6 y 8 millones de personas. Esta vez te quedaste corto con el dato, haciendo mención a lo que dijiste la otra vez, ¿no? Sí, sí. Son 2 millones de casas. Sí, tal cual, tal cual. 6 y 8 millones de personas viven hacinadas. Así es. Pero como siempre decimos, si nos animamos a meternos en la búsqueda de datos y a hacer visible las vulnerabilidades, es porque sabemos que Dios nos ha provisto de las herramientas para poder solucionarlo como sociedad, ¿no? Ahí se juega el bienestar de todos, en lo que con las instituciones y el consenso de todas las fuerzas sociales de un país podamos hacer para mejorar estas situaciones masivas. Edgardo, cuando hablamos de hacinamiento, hablamos de personas que viven en espacios muy reducidos, 6 u 8, y donde a veces, y no habitables también en muchos casos, quiere decir que no tienen ni agua, ni tienen las condiciones básicas para que pueda ser un lugar humanamente donde la persona pueda vivir su dignidad de ser persona. Sí, cualquiera de nosotros puede hacer un diagnóstico muy ajustado de esto, en lo personal, imaginándose que una situación de vulnerabilidad en la vivienda viene acompañada de otras vulnerabilidades, ¿no? Claro. Falta de transporte, falta de servicios públicos, muy lejos de lugares educativos, grandes problemas de los trabajadores y trabajadoras que viven en esos lugares para desplazarse a los lugares donde se desempeñan. Digamos, esa vulnerabilidad que nosotros identificamos en este informe no es más que una representación de un sinnúmero de otras vulnerabilidades, de otras pobrezas estructurales que son las que queremos ir revirtiendo en la Argentina. Sí, que el dato de hoy del INDEC es que, y algunos medios ya lo están reflejando con mucha dureza y crudeza, que esa estructuralidad de la pobreza en la Argentina es del 25% de la población, no solamente en lo habitacional, sino en todas las otras dimensiones que hacen a la convivencia entre nosotros. Es durísimo, muy, muy duro.
Sí, sí, y estamos en presencia de una situación que solamente se revierte con medidas que abarquen la inversión pública y la privada, porque de lo contrario no hay forma de hacerlo. Si esto no es como después de una guerra en la que todos ponemos todo lo que tenemos, es muy difícil revertir semejante cantidad de personas. Así es. Edgardo, cuando nosotros hacemos el instrumento, utilizamos el instrumento SEMAIS, hacemos la metodología, lo recordamos a los oyentes, que la Iglesia utiliza de hace años, el ver, juzgar y el actuar. Los datos del ver lo van a poder ustedes encontrar a esta síntesis que acabamos de compartir con Edgardo Dainoto en la página de Hombre Nuevo. En la página de Hombre Nuevo, www.hombrenuevo.org, está toda la información de los 10 informes del SEMAIS. Cuando ustedes entran al 10º, pueden encontrar la descripción que este informe ha hecho con cuadros, con números, de mucha mayor precisión de la que podemos utilizar aquí en este espacio un tanto reducido, que esperamos tener el año que viene mucho más para poder compartirlo con ustedes, si no semana a semana, por lo menos cada 2 veces al mes, si Dios quiere. Pero en el juzgar, Edgardo, yo te invito a que nos digas por qué la Iglesia ve con preocupación, tal cual y también lo expresa el texto de San Juan Pablo II, a esta situación de carencia en el hábitat. Porque consideramos que la casa, la habitación, es el lugar donde se producen las mejores situaciones de la vida, donde aprendemos lo mejor que tenemos para compartir. Es donde la personalidad y donde la estructura psíquica de la persona adquiere lo mejor de la comunidad para luego ser feliz, para luego poder desarrollarse, planificarse, desenvolverse en la sociedad. Mientras más casas, y cuando decimos casas no solamente nos referimos al techo y a las paredes y a los servicios, sino a lo que ocurre felizmente, lo que puede ocurrir felizmente dentro de una casa. Eso es lo que la Iglesia está cuidando, y no solamente el hecho de no tener gente durmiendo en la calle. Claro. Es toda esa dinámica positiva que se desarrolla en la familia, que recordemos es el núcleo básico de la sociedad, no solamente a título sociológico, sino para nosotros desde la fe. También, así la llamamos, ¿no? Iglesia doméstica a la familia. Y la casa como el lugar que alberga a la familia. Así cuando decimos que el templo es el lugar donde se reúne la asamblea, la casa es donde se reúne la pequeña iglesia doméstica. Nosotros hemos también planteado, Edgardo, como siempre, una solución proactiva con una razonable manera, la ha pensado el equipo de trabajo junto con vos, de poder, como bien decías vos, articular esfuerzos muy importantes que el Estado tiene que hacer, que los privados también tenemos que sumar, y que las personas necesitadas de salir de ese estado de vulnerabilidad en la falta de hábitat tienen que comprometer. Entonces, en esta triple dimensión, Estado, ayuda solidaria y compromiso por parte de quienes tienen la necesidad de salir de ese estado de vulnerabilidad en el hábitat, estaría la solución. Pero con un indicativo bien particular, que la salida masiva de esta situación, son 2 millones de lugares que hay que reformar en este sentido, tiene que ser de una forma rápida y con una solución en una construcción de viviendas no del tipo tradicional. ¿De qué estamos hablando, Edgardo? Sí, padre, mira, sí, recuerden que quienes nos oyen que el actuar es la parte más discutible, es donde uno ofrece una solución en un contexto para un momento y no está desechando otras. Nosotros, ¿qué observamos? Que parte del problema de la Argentina, que es similar en todo el mundo, es el alto costo de la construcción tradicional con ladrillo, por decirlo de un modo. Sí. Porque es artesanal, y el reemplazo de este enfoque por el enfoque industrial, es decir, en que en fábricas se hacen las partes de la casa que luego son ensambladas solamente en el lugar donde se va a emplazar, hace que los tiempos de construcción bajen en promedio de 10 a 3 meses, ¿no? Claro, claro. Y recuerden o piensen en esta analogía que ponemos justamente en el informe. Si cada uno de nosotros pensara en tener un auto hecho a medida,
en el que cada parte del auto es hecho por un profesional distinto, los costos serían infinitamente superiores a los que hoy tiene un automóvil, por más que en la Argentina están más caros que en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que abarata la construcción del automóvil? La industrialización, el trabajo en línea. Entonces, este modelo de trabajo que abarata costos ha sido probado y es hoy en Europa el modo de construir que, por ejemplo, en Suecia llega al 95% de las viviendas que se construyen anualmente. Y en lugares que está iniciándose este proceso, como en España, ya está llegando al 7% en solamente un par de años en que se ha puesto a trabajar. Quiere decir que, vuelvo a decirlo, la construcción industrializada abarata mucho los costos, en primer lugar, y en segundo lugar hace que sea rápida la salida para esa familia que está pagando un alquiler, por ejemplo, y que con solo 3 meses de gracia que le diera el Estado para empezar a pagar la cuota de su crédito por la casa, ya puede empezar a pagar con lo que pagaba el crédito, el alquiler, el crédito que le permite llegar a su propia casa. He visto esto, Edgardo, que acabas de decir, muy bien ejecutado el Hogar de Cristo en Chile, ¿no? Está la fábrica de casas allí. Así es. Y con un sistema muy particular que se hace un estudio en terreno de las personas que no tienen vivienda, se busca un lugar donde puedan construirse las casas y además se hace todo un estudio junto con el gobierno de cómo establecer allí un nuevo barrio, un nuevo lugar, y las personas comprometen lo que pueden para poder quedarse con esa casa en un valor que es adecuado a la posibilidad de crecimiento que la persona tiene. Bien personalizado el proceso de seguimiento y de acompañamiento. Y quiero decir para cerrar, al final la persona recibe la casa como tal después que hizo el pago de todas las cuotas que se comprometió, sea que sea cartonero, que sea un canillita, sea que trabaje como naranjita, como los tenemos aquí en Córdoba, las personas que cuidan los autos en la calle, perdón. Bueno, me parece que ahí se abre también, es para investigar y para ver. Techo para mi país viene de allí, ¿no? Viene de la experiencia del Hogar de Cristo y la tarea que se hace en la construcción industrial de casas, que es la solución que nosotros proponemos como salida desde el SEMAIS, Edgardo. Así es, padre. Sí, ninguna solución de las otras que existen es desechable, de ninguna manera. Lo que simplemente nosotros estamos pensando es, con la participación del Estado y de las cámaras industriales que participan de esta industria, poder amplificarlo para que sea un shock, digamos, de solución, porque el déficit nuestro por goteo no se va a solucionar. No. Por goteo no. No, porque es estructural el problema. Así bien es. Lo decíamos, o sea, a problemas estructurales, soluciones estructurales, Así digamos, es. ¿no? Así es. Hay que replantear el tema y eso hay que abrazarlo de una decisión política que no sé si, Edgardo, nosotros hemos podido ver en dónde, y si no lo dejamos para la próxima, quiénes son, cuáles han sido las políticas de Estado. Vamos a trabajar sobre esto muchísimo, es una de las líneas que hemos planteado para el tema del SEMAIS. ¿Quiénes son las políticas de Estado que intentaron hacer algo de esto a lo largo de la historia de la Argentina? Seguramente como historiador nos va a dar más de una pista para recuperar la memoria en algún momento, no digo que sea hoy, y podamos dar paso hacia adelante desde ese lugar tan necesario que es el recorrido histórico que hacemos como pueblo, Edgardo. En un minuto te puedo decir, padre, y por experiencia propia, que en la Argentina se han diseñado políticas que son para Suiza. Yo creo que es una costumbre de nuestros políticos de ambos lados de la grieta, pensar en soluciones por el lado del crédito hipotecario como si tuviéramos un dígito de inflación anual, un 9, un 10% anual. Claro. Entonces todo fracasa porque o termina fundiéndose el Instituto de Previsión Crediticio. de Vivienda, exactamente, público, porque se terminan pagando monedas porque no está actualizado debidamente, o como pasó con los créditos UVA, que al estar calzados con la inflación o una parte con inflación, terminan siendo, como va siempre el salario detrás de la inflación, carísimos. Entonces, se sigue pensando para un país que no es el que realmente nosotros vemos todos los días. ¿Este tipo de proyecto industrial nunca se lo implementó la Argentina ni se lo soñó? ¿Es novedoso como planteo para la Argentina?
ya tenemos un pequeño mercado de viviendas industrializadas. Pero sí, con la participación del Estado, no. Y mira, ha habido algunas experiencias muy pequeñas que podemos verla en la mayoría de las provincias en una época, que eran paneles de cemento y que son prefabricadas, Claro. Habitualmente en la jerga Así le argentina llamamos. decimos las prefabricadas, pero que no tuvieron el respaldo ni se las puso como prioridad para un desarrollo conjunto de lo público y lo privado. Claro, claro. Edgardo, muchísimas gracias. A usted. Mi agradecimiento de siempre por tu servicio. Un abrazo grande para vos y para la familia. Y Gracias, que padre. rezamos por vos porque te vas unos días de oración. Así que como presidente de Hombre Nuevo, toda la obra de María te acompaña para que estés encontrando y buscando y hallando eso que Dios quiere renovar en tu corazón estos días de retiro. Te mando un abrazo grande, Edgardo, y nuestro compromiso de oración por vos. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande.